Bienvenidos, damas y caballeros, una semana más a The Reset Labs, tu canal de inteligencia artificial. Esta semana traemos noticias preparadas que te van a impactar realmente bastante, y también veremos incluso hasta pivotaciones de empresas que han cambiado su modelo de negocio hacia uno nuevo. Así que no nos vamos a demorar más y vamos directamente ya con el vídeo. Since early this morning, multiple abnormal incidents have been reported across different parts of the world. No. No, my prompt. Hello? Is it fixed yet? We're about to play your video at the event. There's been a small, unexpected issue. I'll fix it right away. Just give me a few more minutes. Hurry, he sent it. I'm on it. Muy buenas damas y caballeros, lo que acabáis de ver es Seedance 2.5. Si ya te había impactado Seedance 2.0, pues ahora déjame decirte que Seedance 2.0 tiene ya la posibilidad de hacerse en resolución de 4K. Pero es que no solo eso, sino que ayer han presentado el nuevo modelo Seedance 2.5, que todavía realmente es más impresionante, como acabamos de comprobar, y no solo eso, sino que aparte te permite hacer trailers de 30 segundos y puedes incluso subirle hasta 50 archivos, tanto de audio, de vídeo, de imagen. Totalmente impresionante, ¿vale? Nos presentaron aquí un poquito que tiene los derechos de autor, la presentación, nos enseñan también aquí pues un pequeño prompt que han utilizado incluso para hacer otro tipo de presentación, ¿vale? Donde realmente podemos ver pues un equipo táctico llegando, buscando el tráiler de Seedance 2.5 y aquí lo tienen. Pues se sacan unas palomitas y se pone a ver realmente el vídeo que estamos aquí. También nos enseñan también estos 30 segundos que pueden ser totalmente insanos, la calidad que pueden llegar a tener. Y nos enseñan también aquí, bueno, pues un poquito de otro fragmento de vídeo que han ido generando, donde vamos a ir viendo pues diferentes cosas, no lo vamos a ver entero lógicamente, pero estamos viendo ya que la calidad de imagen, los reflejos, las texturas, realmente ya son otro nivel, ¿vale? Pero no solo eso, sino que también incluso nos regalan aquí hasta un prompt para que puedas probarlo, ¿vale? Y nos dicen que puedes hacer estos 30 segundos realmente impresionantes. Y aquí nos enseñan pues un tigre con diferentes cambios de imagen, diferentes ángulos y lógicamente pues un salto impresionante para llamar todavía más la atención. Y ya vemos que la calidad tanto de la nieve como de los pelos incluso del tigre en los ojos es increíble. También lo que nos enseñan aquí, bueno, pues es un poquito pues lo que acabamos de hablar, que se generan vídeos hasta 30 segundos y que permite la subida de 50 archivos, ya sean imágenes, vídeo, audio, etcétera, ¿vale? Y es que realmente estamos viendo cómo la robótica está alcanzando ya unos niveles, o sea, la robótica, el vídeo está alcanzando ya unos niveles totalmente impresionantes. Impresionantes como que por $2000 tú te puedes hacer tranquilamente tu propia película. Y así nos lo cuentan en esta noticia. Nos dicen que la primera película generada totalmente por inteligencia artificial ya es una realidad. Ha costado $2000 y se llama Dream of Violet.
Entonces nos enseñan aquí un poquito, bueno, no lo vamos a leer todo porque si hay cosas que son críticas y demás, entonces no queremos hacer spoilers por si alguno quiere verla, ¿vale? Pero podemos enseñar un poquito del tráiler, ¿vale? Como os podéis imaginar, ¿vale? Un poquito la película, los cambios de imagen, tema documental, hablando un poquito de las cosas, ¿vale? No vamos a spoilear nada. Pero vemos ya que la calidad a la hora de generar estos vídeos no hay límites. Puedes generar tu propia película por tan solo $2000. Y eso dependiendo del tipo de película que quieras, ¿no? Lógicamente va a cambiar bastante. Y también por la parte de Alibaba, ¿vale? Si os suena, Alibaba es la de Queen. También nos enseñan pues un poquito también de qué pasa con el vídeo de este modelo, ¿no? Y este modelo lo que nos saca directamente es Happy Horse 1.1, que está disponible ya desde la API y que realmente pues lo vamos a ver porque está un 40% de descuento estas 2 semanas. Vamos a ver la calidad también un poquito. Recently, an anomaly has been reported among creators worldwide. More and more artists claim to have seen a horse during their creative process. Where did this horse come from? Prop department, get it out of here! What the Bueno, y como vemos, pues la lian parda, ¿vale? Es un modelo que al final es multimodal e introduce múltiples mejoras en la sincronización de audio y la estabilización de personajes, ¿vale? Entonces, esto sí que hay que tenerlo en cuenta porque son modelos que se están actualizando y como vemos cada vez que avanza el modelo un pasito más, toda la suite completa se renueva y avanza en la misma línea. Y es que Alibaba no solo nos trae modelos de vídeo, sino también modelos de robótica, como por ejemplo esta suite completa, que lo que nos enseñan en esta suite es diferentes modelos para diferentes utilidades. Es un conjunto de herramientas y agentes al final inteligentes diseñados para integrar su modelo de inteligencia artificial Qwen en robots físicos. Y nos enseñan aquí los 3 modelos que tenemos, ¿vale? Tenemos el RoboNav, que es un agente para la representación visual y el lenguaje de acciones de movilidad a través de la codificación, observación controlable y una interfaz de herramientas de sistemas agénticas. También tenemos el RoboManip, que al final pues este representa una relación cruzada y coherente entre el corpus de código abierto y la cámara de metraje, la parte visual. Y luego el RoboWork, que ya tenemos aquí, pues un poquito lo que ya son las tareas más específicas y paradigmas futuros físicamente arraigados a través de la manipulación o conducción e incluso la navegación de este modelo, ¿vale? Lo que quiere decir es que tenemos diferentes modelos tanto para movilidad, para ejecución y para reconocimiento visual. Son los 3 modelos que han sacado, ¿vale? Y realmente, pues bueno, estamos viendo que Qwen no para y no se queda quieta. Quiere todo y lo quiere para ayer. También nos dicen en las siguientes noticias, ¿vale? Que es la primera suite de IA de robots que saca y que el modelo aguanta hasta 35 horas operando como un agente sin degradarse. ¿Qué significa esto? Que lo que le permite es que el modelo pueda estar 35 horas realmente trabajando de manera productiva. También nos dice que, bueno, que el coste, pues 2,5 por millón de tokens de entrada y 7,5 de dólares por millón de salida. Y bueno, el caché a 0,25, ¿vale? Entonces no es un modelo que vayamos a decir que va a ser muy barato, pero que al final pues va a tener sus utilidades reales a la hora de poder hacer estas cosillas que estamos viendo que el mundo avanza hacia la robótica. No solo en la parte de inteligencia artificial, sino que ya, como siempre decimos, está abarcando todos los sectores posibles. Cambiando de tema ya un poquito, nos vamos a la siguiente batalla, que es el proyecto Génesis, una nueva carrera científica y tecnológica, pero esta vez dentro de los laboratorios. Este análisis del programa Genesis Mission es del Departamento de Energía de América y es una iniciativa que conecta supercomputadores y agentes de IA para acelerar el descubrimiento científico de sus laboratorios nacionales.
Si os acordáis, en China tenían una red de ordenadores conectados entre sí para aumentar ese cómputo, ¿vale? Pues es un poquito la misma idea, pero orientada a los laboratorios científicos y de investigación. También Génesis, por lo tanto, pues no es un avance como tal, sino que es una reacción, no solo a China, pero obviamente también para China. Al final es la constatación de la competencia geopolítica que ya no se juega únicamente en portaaviones o inteligencia artificial, sino que al final va más allá, ¿vale? Entonces, estamos viendo que realmente la carrera de la inteligencia artificial no solo va hacia un lado, sino que realmente va para cualquier lado en el que sea productiva ella misma. También por otro lado, la compra de SpaceX que adquiere Cursor por 60.000 millones de dólares. Y es que al final esa OPV que han sacado a bolsa SpaceX le ha dado ese oxígeno extra para terminar de formalizar esta oferta, ¿vale? Esta adquisición. Al final había Cursor, ya sabemos que es un IDE, ¿vale? Una plataforma de edición de código asistida por inteligencia artificial y es una de las operaciones más valoradas en el sector debido a la potencia del ecosistema que le va a dar a la inteligencia artificial, en este caso de Grok, ¿vale? También tenemos noticias que, hablando de la OPV de SpaceX, sabemos que también tanto OpenAI como Anthropic están a punto también de salir a bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, Bernie Sanders, que es un senador americano, lo que propone es un fondo soberano de inteligencia artificial financiado con los impuestos a las tecnológicas. Y realmente quiere que eso se le dé directamente al pueblo, ¿vale? O sea, un 50% de las acciones de las grandes empresas, tanto OpenAI, Anthropic o XAI, que fueran repartidas entre la población. De tal manera que nos dice que cada adulto americano recibiría más de $1.000 anuales simplemente por esas acciones. Realmente algo va a haber que hacer con la IA porque sí que es verdad que ya es muchos sitios donde se están comentando que si hay que ponerle un impuesto, si hay que ponerle algo para a la hora de cuando se retiren esos trabajos que son menos productivos y que los puede realizar la IA mucho más rápidos, lógicamente esas personas van a tener que pivotar a otro tipo de trabajo. Entonces, todos los despidos que sean despidos por IA, como hemos visto en China no se podrían hacer. Aquí, pues dentro de lo que cabe, todavía sí. Y esto sería como una medida para esos casos. También lo que vamos a ver ahora ya, cambiando ya un poquito de tema, ¿vale? Vámonos ya pues con un poco con los modelos frontera. Y aquí ya lo que vamos a ver es un poquito qué está pasando con Anthropic. Y es que Anthropic trabaja para restablecer al final el acceso completo de Mythos y Fable 5. Un ejecutivo de Anthropic confirma que la compañía confía en poder restablecerlo en los próximos días, pero es que realmente tras la suspensión por el Departamento de Estado, las directivas de control de exportaciones de Estados Unidos todavía estamos pensando qué van a hacer acerca de ello. Se comentó en un principio el tema de presentar pasaporte y reconocimiento facial para identificar a las personas, de tal manera que si eres americano con nacionalidad americana y pasaporte americano, sí podrás utilizar estos modelos, pero si eres extranjero no podrías utilizarlos. Entonces, es algo que realmente afecta realmente al público porque que te quiten tu modelo de negocio en tu propia empresa por parte del gobierno, pues es un poco fiasco, ¿no? Cuando estás viendo que el resto de empresas siguen avanzando y siguen avanzando, ¿vale? También nos comentan que acerca de Fable 5, el G7 tuvo una reunión la semana pasada, ¿vale? Y aquí ya han empezado un poquito los miedos, ¿no? Los miedos como prepárate para lo peor, así ha estallado la guerra del Banco Central Europeo contra la IA porque Mitos es capaz de tumbar tus ahorros. Y es que han visto que realmente el potencial de Mitos va un paso más allá y que la seguridad realmente a día de hoy no está tan optimizada como debería de estar. Y ya viendo un poquito lo que está viniendo, ¿vale? Lo que vamos a ver es un pequeño leak, un pequeño información, algo que nos han dado, ¿vale? De cara a las nuevas versiones de GPT 5.6. Y habéis escuchado bien, y es que GPT 5.6 está a punto de llegar. Decían que podía estar llegando incluso este jueves, ¿vale? Y nos dicen que
un poco las características nuevas que van a venir en este nuevo modelo y en esta nueva familia, ¿vale? Porque si nos paramos a ver, nos dicen que el valor de razonamiento ha aumentado, que la generación de 3D también ha aumentado, como era el objetivo básicamente superar a Fable 5, lógicamente pues han tenido que dar un pasito más allá, ¿vale? Nos dan diferente información, ¿vale? Veremos cuánta de esta es verdad, porque luego al final sabemos que las filtraciones son para lo que son, ¿vale? Pero lo que sí que tenemos claro son los anuncios oficiales. Y en ello tenemos el Daybreak que fue ayer y que podemos ver que las herramientas son el principal objetivo de este Daybreak. Aquí lo que nos hablaban eran de la seguridad, tanto de Codex, de los nuevos plugins de seguridad que habían sacado para todo el tema de código y también el modelo de GPT 5.cyber, ¿vale? Sabíamos que anteriormente estaba el 5.4, pues ya han sacado esta nueva versión y desde una vista principal, pues es bastante más permisivo, lanzando esta versión completa. Alcanza el 85,6 de comparación con el GPT-5 normal, o sea, son 4 puntillos más. También que tienen el programa, también este de ciberseguridad, y nos cuentan un poquito, pues al final, el punto de inflexión acerca de la ciberseguridad y de esos hallazgos que ha permitido Codex analizar en esos más de 30.000 repositorios, más de 30 millones de commits escaneados y más de medio millón de fixes realizados, nos cuentan un poquito pues las nuevas mejoras que van a ir implementando también en Codex, también con esos plugins, esas skills, y que ahí nosotros debemos ya de estar jugando un poquito con ello. Nos enseñan también un poquito pues cómo sería el benchmark que mide a la gente si puede reproducir vulnerabilidades conocidas en un entorno de software, ¿vale? Entonces aquí vemos la puntuación que ha dado cada uno. Mythos 5 en teoría daba 83,8, pero sabemos que ha habido una versión más y que Anthropic ya ha confirmado que tienen todavía un modelo superior a Mythos. Tenemos el GPT 5.5 Cyber y tenemos el nuevo que realmente puntúa mejor que el anterior, ¿vale? Entonces, lógicamente, es un incremento considerable, ya que las capacidades de los modelos, como siempre decimos, está cada vez más y más alto. Realmente, pues esto lo que nos indica es que en un par de meses de estos modelos frontera podemos obtenerlos de una manera gratuita a través del open source, pero ahí ya tendremos que esperar a que China dé ese paso. También nos enseñan algunos leaks de algunos trabajillos que han podido realizar, por ejemplo, con 5.6 Pro, y aquí nos dicen pues una casa 3D, donde nos enseñan, por ejemplo, el interior, que realmente, pues, si es así realmente el 5.6, estamos hablando de casi inteligencia artificial general, porque la calidad que tiene esto realmente y los detalles no tienen ningún tipo de sentido. Si realmente es así, la calidad que nos puede ofrecer este modelo, se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos, pero por completo ya, ¿eh? Porque si eres capaz de generarte un interior de tu propia casa con todo esto, ya es totalmente absurdo. Como por ejemplo la comparativa esta que nos enseñan entre Fable 5 y GPT 5.6 Pro, ¿vale? Con el mismo prompt y demás. Nos enseñan aquí un poquito pues la calidad de imagen de cada uno de ellos, ¿vale? Aquí ya sí que es un poco más debatible, ¿vale? La calidad, porque aquí sí que vemos la calidad de uno y de otro. No sabría yo qué decirte cuál prefieres y cuál no, ¿vale? Porque cada uno tiene pues cosas diferentes, aunque por ejemplo en el GPT-5 Pro los números van al revés y las barras están un poquito mal colocadas, si es verdad, pero da igual porque es que puedes crearte cosas realmente increíbles en muy poco tiempo. Eso sí, lógicamente el precio no va a ser barato, ya lo sabíamos el precio que tiene Mythos, Fable 5, sabemos el precio que va a acabar teniendo también GPT 5.6, sabemos lo que va a pasar con las suscripciones. No es nada nuevo que no hayamos dicho ya en este canal muchas veces, ¿vale? Si no lo has escuchado nunca, te recomiendo verte los vídeos anteriores porque vas a flipar la cantidad de veces que hablamos de que tengas tu modelo en local para poder realizar cualquier tipo de tarea en tu día a día y que lógicamente no tengas que depender de que te cierren el grifo el día de mañana cualquier empresa de estas que hay ahora mismo como OpenAI, Anthropic, etcétera, ¿vale? Y ya por parte de Japón,
sí, me habéis escuchado bien, de Japón, traemos un modelo que es un modelo agéntico, ¿vale? Multiagente. Y es Sakana Fugu. Así nos lo presentaba la propia empresa, donde nos decía que el modelo realmente puntuaba muy alto y nos enseñaban aquí un poquito la presentación, ¿vale? Si nos vamos a su propia página, nos enseñan realmente cómo funciona. Y es que realmente el modelo funciona como si tuviera un entorno de contenedores, donde va desplegando diferentes agentes o multiagentes para hacer todas estas tareas que nosotros podamos delegarle al modelo. La fracciona en diferentes tareas y la va repartiendo entre los diferentes agentes, creando un sistema totalmente completo, ¿vale? Ya para cambiar un poquito de lo que es la estructura de los LLM básicos, ¿vale? Este sistema ya es un tema multiagéntico y aquí vemos un poquito los benchmarks que nos ofrecen y lo comparan incluso con mitos, con Gemini 3.1, GPT 5.5 y Opus 4.8. Vemos que nos han sacado incluso dos modelos, nos han sacado el Ultra y el modelo normal, ¿vale? Y vemos que realmente la puntuación pues no se queda tampoco muy dispar a lo que es Mythos. Realmente nos ofrece una calidad bastante buena, pero realmente yo creo que aquí habría que pararse a probarlo principalmente por el tema de que, porque puntúes en el benchmark mejor que un modelo no significa que vayas a ser mejor que ese modelo. Porque incluso sabemos que algunos benchmarks de los modelos han sido entrenados en esos benchmarks para puntuar un poquito más. Entonces, no vamos a ser tampoco alarmistas en, esto es mejor que mitos, pero sí que es verdad que deberíamos de pararnos a probarlo para ver realmente la calidad que nos ofrece y si es realmente tan bueno como dicen que es. La única diferencia sí que es verdad que el tema del precio pues no es barato, ¿vale? De hecho, el precio, vámonos al precio, tenemos aquí los dos métodos de pago, ¿vale? Que serían pues $5 por millón de input y $30 por millón de output, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Y después tiene los precios de suscripción en diferentes planes, como ya estamos acostumbrados a ver, ¿vale? De 20, de 100 y de 200. Entonces, este modelo realmente sí habría que probarlo para ver realmente cuán bueno es, porque realmente los benchmarks ya es que no podemos fiarnos 100% de los benchmarks. La inteligencia artificial ya está a un nivel que nosotros mismos ya no podemos evaluar, porque ya es mejor que nosotros. Entonces, la diferencia que puede incrementar de un modelo a otro es tan pequeño y tan específico que solo poca gente puede llegar a ver realmente esa gran diferencia. Porque el resto de humanos utilizamos realmente la inteligencia artificial hasta X nivel, ¿vale? También lo que estamos viendo es que han salido nuevos modelos de OCR, en este caso es un open source, ¿vale? Y vemos que no tiene límite, de tal manera que, como podemos ver en la demo que nos enseñan, ¿vale? Le están pasando textos y está leyendo y totalmente analizando todo ese contenido, ¿vale? Como hemos dicho, al final, pues toda la IA que se avanza en un lado se utiliza para avanzar en el resto de campos, ¿vale? Y no es que se avance solo en campos específicos, ¿vale? Sino que incluso hay empresas que deciden incluso hasta pivotar, ¿vale? Que lo veremos incluso a continuación. Pero antes os voy a hablar de una noticia, por ejemplo, como que la inteligencia artificial la hemos visto ya metida en el tema de hospitales en muchos casos, ¿vale? Pero es que ahora lo que nos dicen es que este hospital utiliza un nuevo programa de inteligencia artificial para la radiografía del cáncer de próstata. No sustituye a ningún radiólogo, sino que actúa como una herramienta de apoyo al médico para aportar seguridad, precisión e incluso eficiencia a la hora de ser tratado o interpretar esas imágenes, ¿vale? Realmente nos cuentan aquí que el Complejo de Residencial Universitario de Salamanca pues, ha iniciado esta nueva prueba tecnológica para poner a prueba realmente las capacidades de la inteligencia artificial en el uso de la vida real, ¿vale? Aplicada en uso real. Entonces ahí ya tenemos que tener ya un poquito de cuidado a la hora de utilizarlo en temas médicos, pero sí que es verdad que ha sido demostrado que en muchos casos y en muchas áreas específicas, y vamos a recalcarlo de específicas, sí que es verdad que tiene mejor porcentaje de acierto que el ser humano. Entonces, utilizándola como herramienta y no como sustitutivo, sí que realmente esto puede llegar a muy buen lugar.
Como por ejemplo lo que ha pasado con Midjourney. Midjourney, como todo el mundo lo conoce por generar imágenes, ¿verdad? Pues ha pivotado y lo que realmente nos dice es que Midjourney diversifica su tecnología. No sé qué me está sonando ahora. A ver, déjame buscar qué es lo que estoy buscando. Aquí. Vale, pues no sé por qué me estaba sonando ahora esto, ¿vale? Pero bueno, lo que tenemos es Midjourney que ha pivotado y realmente diversifica su tecnología hacia el sector de la medicina. Al final, de forma inesperada, lo que nos enseña un poquito todo esto es que la robótica y todo lo relacionado con diferentes áreas va creciendo cada vez más y más. Y es que esta tecnología es totalmente, lo vamos a ver aquí, es totalmente de manera visual, interpretación y generación de imágenes en el campo médico, buscando aplicar todas esas capacidades para colaborar en el análisis y procedimientos de imagen en el sector de la salud. Y es que realmente lo que podemos ver es que la persona se mete realmente en un tanque de agua donde empieza a analizar esa cobertura de agua, empieza a analizar poco a poco todo el cuerpo humano siendo capaz de detectar diferentes tipos de enfermedades o patologías, ¿vale? Realmente es impresionante que una empresa que tenía el foco realmente puesto en un sector sea capaz de pivotar, ¿vale? Pero que no sea solo capaz de pivotar, sino capaz de pivotar con poca gente, porque realmente este proyecto lo habían hecho, si no recuerdo mal, entre 4 o 6 personas y Midjourney tiene un equipo de unas 100 personas aproximadamente, o sea, no ha dedicado el 100% del equipo para desarrollar esta idea, sino que ha dejado a gente imaginativa y creativa aportar ideas dentro de la propia empresa y como estamos viendo realmente están acaparando ese nuevo sector que no tenían ni tan siquiera a la vista. Cambiando ya un poquito de tema, pues vamos ya a cambiar porque es que realmente en el tema de la tecnología ya sabemos que avanza muchísimo y es que antiguamente tú tenías que irte, o sea, levantarte e irte al baño, ¿no? Pues ya ahora ya no hace falta. Ya China ha ido un pasito más para allá y ahora ya estos dispositivos autónomos, el inodoro viene hacia ti, ¿vale? Es curioso que la innovación tecnológica al final presente inodoros autónomos y móviles diseñados para desplazarse de forma inteligente a través de la casa, buscando al usuario y redefiniendo la accesibilidad dentro de un mismo lugar. O sea, si estamos hablando de que hay noticias totalmente absurdas acerca de inteligencia artificial, yo consideraría esta una de ellas. O sea, tan vaga es la gente que no es capaz de ir al baño que tiene que venir al baño a ellos. Pues cuesta de creer, pero si lo hacen es porque tiene hasta su público, ¿vale? También cambia la universidad. ¿Y qué es lo que cambia la universidad? Realmente cambia que ahora ya el uso de la inteligencia artificial está transformando y formando esta nueva técnica dentro del sector educacional, ¿vale? Hemos visto que en China han suprimido incluso 12.000 títulos de estudios para cambiarlos por orientados a la inteligencia artificial, dado que ya vemos que China está 100% integrada en la inteligencia artificial y no mira para ningún lado. Si os fijáis, al final es como que el mundo está dividido en tres partes, ¿no? Tenemos la parte americana donde tienen todos los modelos privados, Europa que está como poniendo las reglas y luego China que vive en su mundo aislado, donde trabajan y trabajan y trabajan y avanzan y avanzan y avanzan, pero no miran al vecino de al lado. Les da igual lo que haga el vecino, ellos miran por ellos mismos y están focalizados y lo están demostrando cada vez más y más, ¿vale? De hecho, pues ya vemos que incluso hay unas de las noticias que realmente sí que me ha impactado esta semana, que no me ha gustado demasiado por cómo está orientada, ¿vale? Pero esperemos que no sea realmente como nos lo pintan, ¿vale? Y es que vamos a hablar de ella porque viene siendo que los precios personalizados dinámicos en el supermercado, ¿vale? Realmente en el supermercado tú cuando vas a comprar tienes tus propios precios, ¿vale? Por ejemplo, te vas a comprar un litro de leche, si te vale 1 euro, te vale 1 euro, ¿vale? Pues ahora eso cambia y es que la inteligencia artificial va a estar presente dentro de los supermercados ejecutando un algoritmo avanzado y que va a poder permitir personalizar los precios en tiempo real.
O sea que si yo ahora veo que viene mucha gente porque acaba de trabajar, pues puedo subirlo en un momento y subirle, pues yo que sé, 50 céntimos a cada producto porque es cuando me viene a comprar la gente y bajarlos cuando hay menos gente, por ejemplo, ¿vale? O incluso que cada cliente pueda incluso pagar más debido pues a la situación o al nivel de vida que tenga o incluso al dinero que pueda tener en el banco y poder pagar, hacerle pagar más a esa persona simplemente por el hecho de que gana más que otra persona. O sea, son cosas que realmente son a tener en cuenta. Es como aquello que habíamos hablado en su día del euro digital, ¿no? De que es programable y demás, y que hay que tener mucho cuidado también, porque es que al final, si te limitan en tu ganancia, lógicamente, ¿para qué trabajas, no? O sea, sería algo complicado el tener que trabajar y decir, "Oh, si me voy hoy, pago 1 euro por una pizza y mañana pago 7 porque me han cambiado el precio cuando he ido". Entonces, pues no tiene mucho sentido o vas a acabar mandando a alguien a comprar porque, no sé, va a ser rara esa situación de que me puedan cambiar los precios pues, en un momento u otro del día. Pero bueno, dicho esto, dime qué piensas acerca de todo lo que hemos visto, qué te ha parecido estas últimas noticias, el tema de los precios, el tema de Sidan 2.5, ya que es imperceptible a la realidad, o incluso el pivoting de Midjourney hacia la medicina. ¿Vale? Déjame en los comentarios porque al final sí que es verdad que a mí me ayuda un montón y al final darle like y comentar no cuesta nada. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo